El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora su corazón saca el bien. Y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor lleva hoy a detenernos en el fruto del árbol. ¿De cuál árbol? La vida cristiana. ¿Y cuál es el fruto que produce la vida cristiana? Jesús claramente nos lo ha dicho repetidas veces en el Evangelio. Todo el que escucha mi palabra y la pone por obra, ese es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obra redentora de Cristo no se basó en la cantidad de milagros que hizo. De hecho, hubo en algunos momentos que Cristo no quiso hacer más milagros en algunos lugares, porque los milagros tenían una finalidad, eran un signo del reino para arrebatar del corazón, entusiasmar el corazón humano a hacer la voluntad de Dios, obedecerle a Dios, que era lo que Dios venía reclamando desde el principio, cuando le advirtió a nuestros primeros padres que no fueran a desobedecerle, después de haberles advertido dónde estaba el bien, dónde estaba el mal, el bien para que eligieran el bien, el mal para que rechazaran el mal. Y desde entonces comienza un diálogo de Dios con su pueblo, en donde continuamente Dios le está reprochando al pueblo la desobediencia, la infidelidad a su palabra. Y constantemente el Señor manda siervos. Mandó a Moisés para enseñarle al pueblo qué era lo que debía obedecer cuando estableció con el pueblo la alianza del Sinaí, y él mismo escribió con su dedo qué era lo que quería. Porque el pueblo, en ese aparente humanismo que va invadiendo el corazón y que siempre el pueblo israelita se ha enfrentado a una apariencia de bien, porque así se presenta Satanás, se viste como ángel de luz, como lo dice claramente San Pablo, se viste de una falsedad apostólica, se viste de una falsedad profética, se viste de una falsedad de pedagogía y de enseñanza. Continuamente el demonio engañaba al pueblo de Israel,
vistiéndose de bondad y haciéndole presentar a través de un aparente humanismo que era lo correcto, y con el tiempo el pueblo de Israel se daba cuenta que había terminado engañado por el demonio, porque por querer hacer el bien terminaba engañado, ya que el demonio siempre le presentaba el mal con apariencia de bien, la mentira con un vestido de verdad, la infidelidad con un vestido de fidelidad. Y continuamente el Señor manda siervos y tiene que mandar a Moisés porque el pueblo ya se había desvirtuado, para decirle en el Sinaí: esto es lo que yo quiero. Todo lo que ustedes han llenado de doctrina, de enseñanzas, de normas, de leyes, que es en donde San Pablo dice que tiene su alimento el pecado, yo les digo que es esto, son 10 mandamientos, no más. Y no se desvirtúen y no se pierdan, porque esto es lo que yo quiero, esta es mi voluntad. Y por eso él mismo escribe los mandamientos y nos dice el libro del Deuteronomio, del Éxodo, todo el Pentateuco, que esas leyes fueron escritas con el dedo de Dios para que no tuvieran sujetas a la mala interpretación y a la manipulación del humanismo, del aparente humanismo que termina estableciendo en nombre de Dios, en nombre de Cristo, en nombre del Espíritu Santo, lo que se debe hacer sin que Dios lo quiera así. Y por eso él mismo se presenta a Moisés y habla con él cara a cara, como con un amigo habla con otro, para decirle qué es lo que él quiere y qué es lo que no le gusta. Sin embargo, a pesar de que en la alianza del Sinaí el pueblo se compromete a observar, eran solamente 10 mandamientos, no eran más. Dios les dijo: para que no se enreden la vida, miren mi simplicidad y mi sencillez al pedirles lo que quiero, solamente quiero esto. Y no vayas a decir que eso es imposible, que eso no se puede, porque sí se puede. Lo dice el libro del Deuteronomio. Que nadie saca la excusa de que nunca cumplió eso porque estaba demasiado lejos y no estaba al alcance de ellos y no tenían cómo alcanzarlo, porque cerca de ti está la palabra, está en tu corazón, escúchala. En la Sagrada Escritura no hay pretexto, no existe justificación para decir que no se puede hacer la voluntad de Dios. Ayer nos decía el libro del Eclesiástico, precisamente dentro de esa literatura tan profunda, hermosa, sapiencial, que cuando Dios creó al hombre lo capacitó con un conocimiento sobre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que recae sobre cada uno de nosotros la responsabilidad de si hacemos el bien o hacemos el mal. No es culpa de nadie más, ni de Dios, ni de los demás, ni de las circunstancias. No. Cada uno de nosotros tiene la capacidad, porque así, genéticamente hablando, si podemos utilizar la palabra genética desde el ámbito espiritual, en la genética inmortal, espiritual que cada uno de nosotros tiene, fue escrito el deseo del bien y fue escrito el testimonio del bien. Y no hay ningún ser humano, así sea ateo, que no pueda creer en Dios. Dios ha instaurado su ley, por eso dice San Pablo que en cambio las demás leyes lo que hacen es alimentar la infidelidad y alimentar el pecado. Para nosotros es muy fácil, porque la ley nueva quedó sintetizada. Todo lo del Antiguo Testamento, todo. Y aún lo del Nuevo, Dios es simple. Y no es simple porque es superficial, es simple porque no nos enreda la vida. No nos distrae con una cantidad de aparatejos que ni siquiera somos capaces de guardar en nuestra memoria. Dios es simple y nos dijo: lo que yo quiero está en una persona, en una solita. Y lo dijo en el nuevo monte, el Tabor. Allí incluso estaban el ícono más grande de la ley, que era Moisés, y el ícono más grande de toda la institución profética, que era Elías. Y hablaban con Jesús, y luego apareció otro testimonio del cielo, y fue la voz del Padre que dijo: esta es mi ley. No se distraigan. Por eso hoy San Pablo está bendiciendo la resurrección del Señor. Incluso está reprendiendo a aquellos
que niegan la posibilidad de vivir en esa dimensión espiritual de la resurrección del Señor. Porque si Cristo no ha resucitado, que es nuestra ley y la ley perfecta y que es la talla y el criterio perfecto, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra ley. Para nosotros los cristianos es sencillo. De hecho, en la Eucaristía es en donde cumplimos más perfectamente la voluntad del Padre. Tanto que todo el cielo se aboca a ella, todo el cielo. Hasta nuestros hermanos por la comunión de los santos que están en el purgatorio tienen la oportunidad de estar aquí. Ven, contemplan, pero no se pueden beneficiar por sí mismos. Esperan que nosotros los tengamos en cuenta, pero están aquí. Porque es la ley del Señor, esta es la ley perfecta que alegra el corazón. Y unirnos a Cristo en la Eucaristía, donde verdaderamente está presente en cuerpo, alma y divinidad, es precisamente lo que nos une a la voluntad de Dios y lo que nos permite entrar en conformidad con su voluntad. No hay lugar, no hay un espacio en donde el hombre pueda conectarse más perfectamente con la voluntad del Padre que en la persona de Cristo, que se ofrece aquí en el altar de la Eucaristía, que se hace presente ante nosotros. Por eso Benedicto XVI, en su libro póstumo, dice que la relación que hoy tenemos en la Iglesia con la Eucaristía no produce sino preocupación. Y con el esfuerzo que quiso hacer el Concilio Vaticano II de poner la Eucaristía en el centro de la vida cristiana, en el fundamento más importante de la vida cristiana, en la realidad más importante para la existencia humana y la existencia cristiana, aunque en algunos lugares se ha hecho el esfuerzo y algunas personas hacen el esfuerzo de que Cristo en la Eucaristía sea el centro. Nosotros, por ejemplo, los hijos y las hijas del Fiat la tenemos como el centro de nuestro día, de nuestra vida, lo más importante para nosotros. Y gracias a Dios así aparece en nuestras constituciones. Dice Benedicto XVI en su libro póstumo, hoy la relación con la presencia real de Cristo apenas es que genera preocupación por la forma en que nos relacionamos con Él. Y dice él, para algunos se ha vuelto un simple gesto ceremonial. Venir por gesto ceremonial, sin espíritu, sin alma, sin corazón, sin entrar en comunión con el Señor. Era el ritualismo externo que condenaron tanto los profetas, porque estamos siempre ante el peligro por las constantes amenazas de relacionarnos con Cristo a partir de un gesto ceremonial. Es una ceremonia bonita. Y si tiene estos detalles externos, pues es más bonita. Y cuando el ritualismo externo va ocupando el lugar del corazón, el centro del corazón, Cristo termina desplazado muchas veces. Dice Benedicto XVI también, la menguante constante de la participación dominical en la Eucaristía, o por el poco tiempo que se le saca, o por la poca importancia que tiene el Señor como el centro de la vida. Dice también que la Eucaristía se ha convertido en una obviedad por el hecho de estar presentes. Y como vine a misa y estoy presente, así no tenga mi corazón unido al Señor y no sea Él lo más importante, lo más grande, simplemente por eso obvio que debo comulgar, que debo recibir al Señor. Y Él lo llama una tendencia ampliamente dominante hoy dentro de la Iglesia. El centro para nosotros es Cristo. Y Cristo en la Eucaristía, sobre todo para nosotros los católicos. En diciembre, creo que fue, pero no recuerdo bien la fecha. Una parejita vino a misa en la mañana y me dijo, padre, hay un señor que es ateo y quiere dialogar con un sacerdote. Un sacerdote que pueda sentarse a dialogar con él. Está en la clínica.
Y nosotros pensamos en usted. Él quería hablar con cualquier sacerdote que le llevara. Y dije, pues yo tengo espacio en la mañana, yo puedo pasar algunas vueltas y paso ahí a la clínica. Llegué a la clínica y cuando llego, pues no había ningún nombre. Estaba una señora ahí, había otro enfermito al lado. Y entonces, ¿será que me equivoqué? Y le dije el nombre a la señora y me dijo, no, si es mi esposo, está ahí en el baño. ¿Y usted a qué vino? Y le dije, es que él pidió que quería hablar con un sacerdote. Ella se extrañó. Me dijo, sí, él lo pidió. Y le dije, sí, pues a mí me dijeron y yo vine. Y en esos momentos él escucha la conversación y sale y dice, padre, espéreme un momentico, sí. Y le dice, mi amor, yo pedí un sacerdote. Volvió, entró y me dice ella, qué raro porque mi esposo no es tan... ¿De verdad él pidió? Sí, por eso estoy, usted le escuchó, sí. Entonces ya salió y dijo, padre, yo no quiero que hablemos en un lugar donde yo pueda hablar tranquilamente. Y le dijo, sí, tranquilo. Me dijo, ¿usted tiene tiempo? Le dije, sí. Un hombre muy amable. Y entonces fuimos, se topó al médico que venía a hablarle de unos tratamientos y él se puso como entre duda qué hacía porque el médico venía, estaba esperando al médico desde el día anterior y también quería hablar con el sacerdote. Entonces el doctor lo vio y le dijo, tranquilo, no te preocupes, habla con el padre que yo espero. Y yo le dije, no se preocupe, doctor, yo puedo esperar. Y entonces me dijo, padre, pero sí me puedo esperar porque para mí es muy importante esto, me dice el Señor. Le dije, sí, yo lo espero. Habló con el médico, yo me senté y nos pusimos a hablar. Comenzó a contarme lo que había sido su vida, un hombre exitoso profesionalmente, muy exitoso, con una orientación ética fabulosa. Yo dije, en este hombre cunden los principios cristianos, porque era la ética de la coherencia. Y precisamente lo que a él le disgustaba de muchas expresiones religiosas era la hipocresía de la que está hablando hoy el Señor en el Evangelio, la falta de coherencia. Y él encontró una forma de vivir en el mundo de manera que pudiera ser lo más coherente que pudiera y se esforzaba por vivir en esa ética moral coherente. Y yo me quedaba admirado escuchándolo por su forma de hablar, su trato, veía que era más o menos coherente. Y hablaba y me hablaba y me dijo, ¿por qué está usted aquí, padre? Vea, yo pedí un sacerdote por lo siguiente. A mí me encanta mucho leer y yo los libros me los disfruto. Yo un libro puedo durarme muchos días o meses leyéndolo porque hay expresiones que me las gusto, me las saboreo y para mí es, y sobre todo cuando tienen una orientación de comportamiento ético, moral, tanto para con mi vida y con la de los demás, eso me encanta. Y yo quiero tener una relación con Jesús así, que yo la pueda saborear, que la pueda gustar. Y me dijo, ¿sabe qué pasa con la misa? Mi esposa es católica, en mi familia son católicos, excelentes personas, pero yo quisiera ir a una Eucaristía donde me la pudiera saborear como me saboreo las lecturas, cuando las hago. Yo no tengo problemas si usted me dice hoy que tengo que rezar, pero yo quisiera saborearme eso. Y eso es lo que no me gusta. A veces ir a algunos lugares donde no puedo saborear lo que se está celebrando, realizando, el acontecimiento que se está celebrando. Yo dije, este es un perfecto candidato para el Señor. Este es perfecto. Y entonces me seguía hablando. Y me dijo, llegó y me miró, yo lo escuchaba y me dijo, padre, dígame qué hago. Si usted quiere que me confiese con usted, hoy me confieso. Dígame. Entonces yo le dije, no, espere, suavecito, vamos a empezar por el derecho, sí. Tú no te vas a quedar con el Cristo del que yo te hable hoy, ni con el Cristo que has escuchado. Tú tienes que descubrir al Cristo real, al verdadero. Entonces se le abrieron los ojos y me dijo, bueno, ¿y cómo hago? Dígame, ¿cómo hago para conocerlo? Le dije, muy sencillo. A ti te gusta leer mucho, vas a empezar. Nosotros tenemos 4 biografías de Cristo, bien elaboradas. Hay 4. Tú puedes escoger una de ellas, la que más te guste. A mí me gusta mucho San Juan, San Lucas, y le expliqué por qué. Sí. Entonces me dijo, o sea que usted me está diciendo que debo empezar leyendo la Biblia. Le dije, sí, la Biblia, pero directamente vas a ir al centro, al corazón de la Biblia, que es Cristo.
y es el Evangelio. Y ahí te van a contar cómo es Él. Y tú lo vas a seguir y vas a meditar y a saborear así como saboreas las lecturas. Pues a ese hombre los ojos le brillaron, entonces se paró y me dijo, ¿usted qué cree, padre? Mire aquí, mire esto que me señaló, y había una biblioteca ahí en el San Vicente, con libros ahí en la sala, y me dijo, yo vengo aquí cada ratico a mirar libros porque me gusta. Y mire lo que me encontré esta semana, y saca un librito, un Nuevo Testamento. Usted me está diciendo que lea eso, y le dije, sí, mire, aquí están, vea, escoja uno de estos. Me dijo, listo, eso voy a hacer. Y me dijo, antes de que se vaya, padre, yo quiero contarle algo. Y no sé si lo que estoy haciendo es malo o bueno. Usted me dirá, dígame. Entonces me dijo, a mí me ha gustado. La gente dice que yo no creo y yo tengo fama de ser ateo, bueno, en fin. Pero yo siempre le rezo a la Virgen 3 Ave Marías como a mí me gusta rezarle. No como lo rezan los demás. Y yo, ¿y cómo te gusta rezar? Mío, saborear cada palabra. ¿Eso está bien o mal? Porque yo no rezo el rosario completo, se lo digo con toda honestidad. ¿Sí? Y no siento tanta atracción a hacerlo completo. Y le dije, ¿a ti qué te produce en el corazón rezar esas 3 Ave Marías? Y me dijo, me da una paz. Yo siento, le dije, síguelas haciendo. Y si en algún momento sientes que debes hacer más, porque quieres más, pues haz más. Me dijo, listo, padre. Entonces ya le pregunté si me permitía hacer una oración por él, hice una oración cortica. Cuando terminamos la oración me abrazó, estaba feliz y me dijo, a mí me adelantaron el aguinaldo de Navidad, que era como 19 o 20 de diciembre. Me lo adelantaron y este es el mejor regalo de Navidad que yo he recibido en toda mi vida. Y ya, nos quedamos así, yo le di el teléfono, le dije que me diera el suyo, cuando necesitara algo me escribiera. Pues nunca me volvió a escribir, ¿sí? Eso me pareció un buen signo, muy bueno, ¿sí? Resulta que hace poco que estaba predicando los ejercicios me escriben y alguien me dice, padre, ore mucho porque está muy enfermo en la clínica. Está muy enfermo, tiene muchos dolores. Bueno, en la clínica no, en la casa. Dije, yo voy a tratar a ver si puedo ir a verlo. Padre, sería un regalo grande para él, si usted puede ir. Total, lo internaron en la clínica, yo intenté ir esa tarde, no pude porque estaba aquí con los ejercicios. Dije el otro día, en la mañana termino la primera práctica y me voy para la Eucaristía. Le escribí a la persona, no me dio. Le dije, mira, estoy tratando aquí de organizar, pero hoy en la tarde sí voy. Llamé a las 12 del día, hoy en la tarde. Mi padre lo está esperando, para él es un regalo muy grande. Total, le dice, diles que yo voy en la tarde. Yo lo estaba encomendando también. Cuando me escribe en menos de 5 minutos y me dice, padre, ya murió. A mí me dio una paz y una alegría. Una de esas satisfacciones sin saber cómo se estaba desarrollando su vida. Pero el mero hecho, lo que me había dicho de las 3 Ave Marías, de que iba a leer el Evangelio, después yo le mandé un Nuevo Testamento, yo dije, este hombre con esa sed que tiene se lo va a encontrar porque se lo encuentra. Pues hace poco vinieron esas personas, una niña que fue la que lo acompañó durante todo ese proceso de conocer de Dios y le recomendó que hablara con un sacerdote. Vino y yo no pude hablar con ella, habló el hermano Alejandro con ella y le contó y le dijo, desde ese día comenzamos a rezar juntos el Santo Rosario. Y él me decía que ya se quería ir con el Señor. Y le decía a ella, jovencita, vámonos, yo me quiero ir, váyase usted conmigo, vámonos. Que eso es lo más grande que uno puede conocer en la vida. Pues ese hombre tuvo una gracia de conocer la autenticidad de la ley, que fue Cristo. Y se enamoró de él. Y lo alcanzó a última hora. Y me decía el hermano Alejandro que lo conoció, me dijo, padre, la fama de él todo el tiempo fue que era ateo. Y quizás mucha gente en estos momentos, sin haber sabido lo que pasó en él, podrá conservar. Dio fruto, el fruto que espera el Señor. ¿Y cuál es el fruto que espera el Señor? Que nosotros nos enamoremos de Él. Que Él sea nuestra ley. Que Jesús sea nuestro centro. Que Jesús sea nuestro criterio, que el Señor lo sea todo para nosotros y que prefiramos perderlo todo
hasta la vida misma, antes que ofenderle a Él. Y quien lo tiene a Él como ley suprema, rechaza el pecado, odia el pecado, aborrece el pecado, no tolera el pecado, no lo acepta, porque fue lo que Cristo vino a destruir. Ese aparente humanismo que en nombre de Dios, en nombre de Cristo y del Espíritu Santo, hoy habla de una misericordia que abraza el pecado, es falso. Ese no es del Evangelio. Ese es del anticristo, como lo denunció Benedicto XVI. Y nosotros no podemos andar defendiendo lo que Cristo vino a destruir, lo que Cristo vino a rechazar, lo que Cristo vino a enseñarnos a rechazar. Por eso San Pablo hoy está diciendo que el alimento de la muerte es el pecado. ¿Por qué la muerte nos mete miedo? Y Satanás la utiliza como instrumento para intimidarnos, manipularnos, volvernos unos títeres sin libertad, cuando no somos fieles al Señor, cuando Cristo no es nuestra vida, cuando Cristo no es nuestro todo. Por eso este hombre llegó a la libertad más grande, ya no le tenía la muerte. Dijo, me quiero ir ya. Me quiero ir porque alcanzó esa libertad para no tenerle miedo a la muerte. Cuando Cristo es nuestra ley, cuando el Señor es nuestro todo, no nos importa quedarnos hasta solos, sin amigos en este mundo, porque lo tenemos a Él como amigo. Y eso es lo importante. No nos importa el rechazo. Lo que más miedo le tenemos nosotros es al rechazo, al abandono, y más cuando venimos con heridas de abandono y rechazo familiares, no queremos encontrarnos. Cuando nuestra vida ha sido aporreada por el rechazo en muchos aspectos, esto nos da pavor. Eso es sencillo, para que se nos quite ese miedo, convirtamos a Cristo en nuestra ley, en nuestro todo, y verán que se nos quita el miedo al rechazo y al abandono. No hay nada más hermoso que llegar ante Jesús en la Eucaristía. Ir a decirle, Señor, mira, todos me están rechazando, me están dejando solo. Y que Él sonría y diga, qué bueno, así vas a tener más tiempo para mí. Y así vamos a poder estar juntos siempre. Porque no te estarás distrayendo con las criaturas. San Juan de la Cruz alcanzó el momento culmen de su vida cuando sus propios hermanos lo metieron en una cárcel, en un calabozo, porque era demasiado exagerado, porque le parecía demasiado radical su forma de vivir, porque decían ese criterio y lo aborrecieron tanto que lo metieron en un calabozo. Y empieza un sufrimiento para él que fue la noche oscura. Ahí le inspiró el Señor el cántico de la noche oscura del alma. Y Jesús un día le dijo, Juan, ¿tú no sabes que esto lo permití yo? Porque como tú me decías que querías estar conmigo y yo quería estar contigo, pues me valí de todo eso para que estuviéramos juntos. Y viene el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y comienza a alcanzar algo que se llama en la vida mística el matrimonio espiritual. Monseñor Alfonso Uribe, los que escuchamos muchas veces a la madrecita que compartió tantos tiempos con él, ella nos decía que había alcanzado el matrimonio espiritual. Monseñor Adolfo Duque, que lo conoció muy bien, dijo que él llegó a un momento de crisis donde muchos obispos, porque mismo Monseñor Alfonso lo cuenta en sus predicaciones, muchos obispos en Colombia se burlaban de él y le decían, te volviste oscurantista, te volviste para el medioevo, te volviste... Y él lo dice jocosamente, así en modo un sarcasmo sano, dice, no, peor, me volví para el siglo I, a los hechos de los apóstoles. Y le contaba, una vez vino de una reunión de conferencia episcopal y le contó a Monseñor Adolfo, le dijo, Alfonso, allá cuando tenemos los encuentros me dejan solo por allá en un rincón. Alfonso ya no es un obispo útil para muchos. Y ahí fue donde él comenzó a descubrir esa intimidad con el Señor. Y llegar a esa unión, cuando uno lo escucha hablar a él, ese hombre es de una profunda unión con el Señor. De hecho, cogió toda esa doctrina de Santa Teresa y San Juan de la Cruz y la volvió parte de su vida. Y comprendió para qué eran las pruebas, para qué eran los rechazos, para qué era tanto desprecio, para encontrar al Señor. Y se lo escuchamos muchas veces, él tiene
un diario que él escribía, ¿sí? Y ya están los libritos por ahí, donde él habla de sus intimidades con el Señor, en un diálogo profundo con el Señor. Una vez yo leí uno que le dice, Señor, él, porque escribe todo lo que dialoga con el Señor, le dice, Señor, son las 4 de la mañana, estaba en el Santísimo, y siente que Jesús le responde al corazón y le dice, Alfonso, es la hora del amor. Es para eso que el Señor permite tantas pruebas y todo lo que hoy está pasando, tanta confusión, tanto miedo, nosotros deberíamos aprovecharlo para encontrar la seguridad suprema para nosotros, que es el Señor. La ley suprema, en medio de tantas leyes confusas que uno no sabe si vienen de Dios o no vienen de Dios, que es Cristo el Señor. Para aprovechar más nuestro tiempo con el Señor y no dejarnos embelesar. Benedicto XVI, al final de su vida, alcanzó esta unión íntima con el Señor. No fue la incomprensión, el desprecio, el rechazo, incluso de mismos jerarcas de la Iglesia, la que lo llevó a él a esa soledad. Fue la sed de Dios, la sed de Cristo, y fue la sed que Cristo tenía de él, para poder encontrarse más profundamente con él allí en ese monasterio y ser un fruto verdadero para la Iglesia. Hoy a nadie nos queda la duda de que Benedicto XVI fue un testimonio insigne para la Iglesia. Al final de sus días, el mismo Papa Francisco decía, Benedicto está sosteniendo a la Iglesia, sostiene a la Iglesia. Y él se atreve a llamarlo. Hoy ya para algunos estudiosos, patrólogos, es imposible que hayan padres de la Iglesia. ¿Sí? Por el contexto. Papa Francisco dice, él es padre de la Iglesia, en todo su sentido, porque acompañó a la Iglesia como un verdadero padre y le mostró a la Iglesia cuál es la salida. Lo dijo con su palabra, pero también lo demostró con su testimonio. Sus últimas palabras, cuando estaba expirando, fueron, Jesús, te amo. Ese es el centro de nuestra vida. Y el fruto que Dios espera de nosotros es que nos volvamos radicales por el Señor. Hasta tal punto de considerar como San Pablo, todo, absolutamente todo basura en eso tan extraordinario que es conocer al Señor. Para que no nos dejemos engañar. Porque si no nos muestran otro Cristo diferente. El Cristo que nosotros seguimos condenó el pecado, lo venció y no hizo pactos con él. La misericordia que nosotros conocemos se impuso por encima del pecado, condenando al pecado, rechazando al pecado y sometiéndolo a esclavitud. No es la misericordia que predican hoy, que hace pactos con el pecado, se abraza con el pecado, hace matrimonios con el pecado. Ese aparente humanismo no viene del Evangelio, porque no hay nada más destructivo para la persona humana que el pecado. No hay nada más homicida en nuestra vida que el mismo pecado. Y por eso nosotros le decimos sí a Cristo, que es el fruto del Padre, y no al pecado. Por nuestros frutos en relación con esto nos conocerán. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,